Buenas noches, camaradas. Son las 10:42 de este 15 de mayo, Día del Maestro. Estamos estando recordando todo el día a los maestros. He estado recordando, ¿no? Afortunadamente la figura del maestro vuelve a tomar el respeto. Se le vuelve a dar ese respeto, pero de verdad, no de palabra únicamente. Sin embargo, es importante que sepamos que detrás de cada día que nosotros estamos celebrando existe pues una historia trágica. El Día de la Mujer, el 25 de enero, recordamos, eh, fueron unas mujeres que vivieron una esclavitud tremenda, murieron quemadas, unas costureras, y murieron quemadas. El Día de la Madre, pues se instituyó como día oficial para callar las voces de feministas, ¿no? Que estaban reclamando. Esa historia no la tengo, no es historia, pues sí es historia, no la tengo bien conocida, pero no fue algo bonito. Y pues, ¿qué creen? Que hoy tampoco, y son precisamente maestros, Magisterio Mexiquense, se llama ese grupo, que siempre he sido su más fiel seguidora. Es un grupo tan excelso, son tan profesionales, son bien chingones. Son maestros de verdad democráticos. Tengo de maestros democráticos también, que les mando saludos. Eh, Dentro de ellos está la maestra Cori. Un saludo, maestra Cori. Siempre tan hermosa, tan chula, caray. Eh, pues digo, tengo mucho tiempo con estos grupos y es un grupo muy maduro, de personas muy maduras. Tuve una mala experiencia, creo que se las conté, en un grupo gutural, surgió una desavenencia terrible ahí por una palabra. Me defendí y pues se volcaron en mi ataque, ¿no? Todos los demás, el grupo cultural. Pues ahí es donde se puede apreciar aquí estos maestros. Y de una vez aprovecho para decirles, todos tenemos diferentes grupos de WhatsApp y pretendemos que los grupos sean de X tema o algo, ¿no? Pero pues siempre hay alguien que se le ocurre, bueno, voy a publicar esto, y se publica. Al principio yo también me enojaba y decía, ay, no me manden cadenas. Y bueno, lo que sí me pone también es cuando me mandan cosas de Dios, ¿no? Ya, porque siempre lo he dicho, bueno, por libertad de expresión, tú me dices que crees y yo te digo que no existe. Entonces, si no queremos entrar en desavenencias, pues mejor vámonos por la laicidad. Pero hay otros temas, que cadenas de oración, que suben todo. Claro que hay que decir que no sea tanto, pero si se sube, pues hay algo muy sencillo para que no nos enojemos, de verdad. Es muy importante mantener la unidad en los grupos, y si son grupos serios más, que no se pierda la seriedad por esos grupos. Pues nada más lo borramos, ¿no? Yo cuando sí insisto y le insisto a alguien que, mira, es que yo soy atea, por ejemplo, no sé qué, y siguen, pues sí le digo, oye, parece que no te digo, pero es una persona que, no de alguna manera que aprecio, pero pues tiene esa condición y pues así la acepto, aunque se lo diga. Y pues ya lo que hago es borrar, y borro ya lo que me manda y ya no digo más. Entonces, pues hay que mantener, es más importante mantener la unidad que estar repitiendo reiterativamente, iba a decir como Cantinflas, que esto no y que esto no. Bueno,
vamos a seguir aquí. Ya le mandé mis saludos al magisterio mexiquense, a los maestros democráticos. Profes, los admiro, los quiero y cada vez por ustedes hacen que más y más respete al magisterio. Entonces me llega un reenviado, me imagino de otro grupo de maestros, que dice así, se los voy a leer. El Día del Maestro se instituyó oficialmente en 1918 bajo la premisa de que el maestro había sido factor decisivo del progreso de la nación, y dado que los maestros fueron de los primeros en unirse al movimiento de 1910, qué raro, siempre los maestros revolucionarios. Durante la Guerra Cristera de 1926 a 1929, en la que el clero se opuso a la educación laica y en general al laicismo, muchos maestros fueron perseguidos por los cristeros, que en la década siguiente renovaron sus ataques. El 15 de mayo de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas presidió una ceremonia en honor de los educadores asesinados o desorejados por los cristeros, y dispuso que cada año en esa fiesta cívica se leyeran los nombres de 10 de esos mártires de la educación. En esa época, los intentos de implantar la enseñanza socialista y los rudimentos de la educación sexual en las escuelas primarias motivaron reacciones violentas de grupos de fanáticos que destruían escuelas y libros de texto, asesinaban, mutilaban y ultrajaban a maestras y maestros rurales. Con el tiempo se ha ido perdiendo la memoria de los maestros sacrificados, mientras que los herederos ideológicos de los cristeros han llegado al poder y con los recursos del erario promueven el culto a los fanáticos de hace varias décadas. El odio que profesa el gobierno derechista hacia la educación pública propicia también que se relegue la labor magisterial. Por ello, vale la pena recordar los nombres de algunos de esos maestros sacrificados por el fanatismo. María Rodríguez Murillo. La madrugada del 26 de octubre de 1935, los cristeros le advirtieron a la maestra que se fuera del pueblo. Como no lo hizo, la violaron, la golpearon, la amarraron con una soga de los pies y la arrastraron a galope de caballo por el camino terregoso que lleva a la salida de Huixcocol. Le cortaron los senos y los colgaron en arbustos localizados en la orilla del camino. Uno a la derecha, otro a la izquierda, como ejemplo para que los demás maestros rurales desistieran de impartir educación socialista. Así asesinaron a la maestra María Rodríguez Murillo, una profesora muy delicada que trabajaba en Huixcolco, municipio de Tabasco, Zacatecas. A la mañana siguiente del sangriento asesinato, el cura del lugar dijo misa y absolvió a los asesinos. La señorita Murillo fue acusada de ser comunista y de apoyar en el reparto de tierras, mientras que la gran mayoría del clero condenaba el agrarismo y amenazaba a los campesinos que recibieran tierras con los castigos eternos del infierno. Los clérigos siguen haciendo esto. Esta es la condena en que han mantenido a nuestro campesinado, a nuestros hombres de campo. Murillo se había enfrentado con el cacique del lugar porque él no quería que sus trabajadores aprendieran a leer y escribir, mientras que el cura la tachaba de hereje. Carlos Toledano, otro maestro. En la misma época, en la región de Tlapacoyan, cerca de Alto Tonga, Veracruz, los cristeros cometían en esa época desmanes similares. De acuerdo con Indalecio Sayago, político mexicano que en esa época era maestro rural, los terratenientes, los guardias blancas,
los acaparadores de los productos del campo, los curas, organizaron la más feroz campaña en contra de los trabajadores de la educación. Maestras violadas y mutiladas de los senos, profesores desorejados y asesinados. En esos días, un grupo de guardias blancas en pleno día rodeó la escuela donde estaba laborando el maestro Carlos Toledano. Lo ataron con alambre de púas, de pies y manos. Con los muebles de la escuela, cuadernos y libros hicieron una hoguera y lo quemaron vivo frente a sus alumnos. Los mártires de Tezuitlán. El 15 de noviembre de 1935 en Tezuitlán, Puebla, fueron asesinados en sus escuelas. ¡Qué terrible! En presencia de sus alumnos también 3 maestros rurales: Carlos Sayago Hernández en La Legua, Carlos Pastrana Jiménez en Ixtipan y Librado La Bastida Navarrete en San Juan Xiutetelco, a quienes apuñalaron al grito de ¡Viva Cristo! Todo indica que los cristeros se pusieron de acuerdo para matarlos al mismo tiempo y secuestrar a la profesora Nieves González, de escasos 20 años de edad, a quien se llevaron para ultrajarla. En uno de sus partes de guerra, los cristeros se jactaron de haber asesinado a estos profesores. Debemos hacer resaltar el hecho de que los cristeros de la zona han castigado severa y definitivamente a varios pervertidores de la niñez, que al amparo de la tiranía venían desarrollando una labor incalificable. Los nombres de esos llamados profesores son los siguientes: Librado La Bastida, de la Escuela de Santiago, municipio de Xiutetelco; Carlos Sayago, de la Escuela de Legua; y Carlos Pastrana, que prestaba sus servicios en la Escuela Rural de Ixtipan. Todos han sido muertos y estampados aquí sus nombres para ignominia de los mismos. En Tezuitlán, año con año se lleva a cabo una ceremonia en honor de los maestros mártires. En el centro del poblado hay 3 placas conmemorativas: Micaela y Enriqueta Palacios. En el local de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guadalajara se exhibe el mural en honor a los mártires de la educación del profesor David Carmona, colocado el 7 de diciembre de 2007, junto con una placa conmemorativa con los nombres de maestros y maestras asesinados y mutilados por los cristeros. Desde hace décadas el sector magisterial ha procurado rendir homenaje a los maestros mártires y se tenía el proyecto de construir un monumento en Guadalajara en honor a ellos, mismo que fue abandonado en 1995 con la llegada del Partido Acción Nacional al poder, con los bisnietos de los cristeros. En la placa conmemorativa se mencionan a las maestras Micaela y Enriqueta Palacios, agredidas el 19 de noviembre de 1935. La prensa de la época reportó los graves atropellos que las profesoras sufrieron de un grupo de sublevados que asaltó la escuela oficial de la ranchería de Camajapita, en los Altos de Jalisco. Relataron las víctimas que cerca de las 23 horas se presentó un grupo de alzados. Violentamente sujetaron al padre de las muchachas, atándolo con una soga al cuello, en tanto que las profesoras sufrían toda suerte de atropellos y vejaciones. Seguidamente los hombres de la partida les dijeron que iban a proceder a un escarmiento por impartir educación socialista, y sin escuchar los gritos y lamentos de las infelices mujeres ni las imprecaciones del padre, procedieron a cortar con un enorme cuchillo una oreja a cada una de las profesoras y al padre, originándoles una fuerte hemorragia. Los asaltantes agregaron que si permanecían en la ranchería, ellas estaban dispuestos a regresar para matarlas. Antes de partir, quemaron gran cantidad de libros de texto y los títulos oficiales de las profesoras y destrozaron los muebles y las puertas. Vicente Escudero, héroe de la prevocacional.
El profesor Vicente Escudero, de apenas 16 años, fue uno de los alumnos de la prevocacional número 7, Rafael Dondé, que por su alto desempeño escolar fue propuesto para ocupar las plazas del maestro rural en 1934. Ese mismo año se trasladó al poblado de Santa Mónica de Viudas, en Valparaíso, Zacatecas, para desarrollar su labor, pero pronto fue víctima del odio de los cristeros, que lo acusaban de ser comunista y ateo. El 15 de abril llegaron hasta su casa unos 70 de ellos, cuando el joven profesor se estaba vistiendo para ir a dar clases. Lo apresaron, lo arrastraron, le desollaron las plantas de los pies, le cortaron las rodillas con un cuchillo y así, ensangrentado y con lágrimas en los ojos, lo apedrearon y luego lo colgaron de un árbol, pues los fanáticos lo consideraban un anticristo que ofendía a la iglesia. Edgar González Ruiz, maestro en filosofía, especialista en estudios acerca de la derecha política en México. Edgar González Ruiz es quien nos hace llegar este magnífico escrito, que voy a transcribir también, pero me pareció muy interesante decirlo, leérselos. Ya saben que me gusta mucho leer en voz alta. Y recordamos a estos maestros. Ya había leído esto el día de ayer, pero pues las tareas del día, el trabajo, me mantuvieron ocupada, pero no podía dejar de pasar este día sin mencionarlos. Honor a estos maestros valientes, maestros de lucha, maestros que nos heredaron esas ganas de luchar porque vivimos su injusticia al sentir la nuestra. Maestros que se multiplicaron, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, un luchador social no muere, se multiplica. Estos maestros se han multiplicado, están los maestros de la CENTE, algunos maestros en el sindicato muy contados, que pues están ahí, no sé qué hacen, pero están ahí. Y aquí estamos, siguiendo luchando por ellos. Buenas noches, camaradas.